Hola amigos, ¿alguna vez han imaginado que la persona en la que más confiaban en la vida, aquella que creían su refugio, los empujara a una fría celda de prisión solo para apoderarse de su fortuna? Esta es precisamente la terrible pesadilla que vivió Valentina Serrano. Pero justo cuando la puerta de la celda se cerró y toda esperanza parecía perdida, un guardia de la prisión la miró y susurró una frase que lo cambiaría todo. Esta noche, el plan comienza. Esta historia no es solo sobre traición, sino sobre cómo encontrar la luz en el lugar más oscuro. El final, sin duda, les calentará el corazón y les dejará una sonrisa de satisfacción. Antes de empezar, un momento de su atención. Muestren su entusiasmo pulsando los botones de me gusta y suscribirse. Y no olviden dejar su nombre, su ciudad y la palabra presente en la sección de comentarios de abajo. Ahora, comencemos la historia. Aquella mañana, la paz reinaba en la lujosa villa de Valentina. El sol de la mañana se filtraba por los enormes ventanales, iluminando un comedor impecablemente ordenado. Valentina disfrutaba de una taza de café caliente, contemplando el hermoso jardín trasero. Todo parecía perfecto. Tenía la casa de sus sueños, una empresa próspera heredada de su difunto padre, y por supuesto, un apuesto marido que parecía amarla inmensamente. Su esposo, Ricardo Vargas, acababa de bajar del piso de arriba. Lucía imponente con un traje caro, listo para ir a la oficina. Ricardo se acercó a Valentina, le dio un tierno beso en la frente y se sentó frente a ella. El café que preparas siempre es el mejor, querida. La elogió Ricardo con esa dulce sonrisa que siempre derretía el corazón de Valentina. Ella le devolvió la sonrisa. Termina tu desayuno o llegarás tarde a la reunión del consejo, dijo Valentina con ternura. Pero la paz de esa mañana se hizo añicos en un instante. Las sirenas de los coches de policía resonaron frente a sus altas puertas, rompiendo el silencio de la exclusiva urbanización. Antes de que Valentina pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la puerta principal de la casa se abrió de golpe. Un grupo de policías completamente armados entró con paso decidido y rostros severos. Las asistentas del hogar gritaron de miedo y se dispersaron hacia los rincones de la habitación. Valentina se levantó temblando, la taza de café casi se le cae de las manos. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse del pecho. Valentina Serrano, queda usted detenida, exclamó un oficial con voz atronadora, señalando directamente a la cara de Valentina. Valentina se quedó boquiabierta, su rostro se puso pálido. ¿Qué? ¿Detenida? ¿Qué he hecho, oficial? Debe de haber un error. Está acusada de malversación de fondos de la empresa y blanqueo de capitales por valor de decenas de millones de euros. Tenemos pruebas contundentes. Vámonos a la comisaría ahora mismo, gritó el policía sin piedad. El mundo de Valentina pareció derrumbarse. Malversación, blanqueo de capitales, eran acusaciones increíblemente viles. Durante toda su vida, había mantenido el legado de su difunto padre con absoluta integridad. Jamás había tocado un solo euro de la empresa para su beneficio personal ilícito. Valentina se giró desesperadamente hacia Ricardo, esperando que él interviniera y la defendiera, que fuera su escudo como lo había prometido en sus votos matrimoniales. Y a primera vista parecía que Ricardo realmente lo estaba haciendo. Oficial, espere un momento. Esto tiene que ser un error, dijo Ricardo abriéndose paso entre los policías. Su rostro estaba lleno de horror y lágrimas. Incluso se arrodilló ante el oficial, suplicando con voz quebrada. Mi esposa es una buena persona, oficial. Ella no haría algo así. Por favor, no se la lleven. Verifiquen sus pruebas de nuevo. Valentina se sintió conmovida al ver la lucha de su marido. En medio de su pánico extremo, sintió que todavía tenía a alguien en quien apoyarse. Ricardo, ayúdame. Yo no he hecho nada malo, sollozó Valentina en voz baja. Ricardo se levantó y abrazó a Valentina con fuerza. Muy fuerte. Tranquila, cariño. No dejaré que te toquen. Conseguiré al mejor abogado del país. Tienes que ser fuerte, le susurró Ricardo al oído. Pero en el instante en que ocurrió ese abrazo, Valentina sintió que algo no encajaba. El cuerpo de Ricardo no temblaba. Su respiración era regular, tranquila y serena. No había señales de un corazón desbocado, como el de un marido cuya amada esposa está a punto de ser arrastrada a la cárcel. La calma física de Ricardo contradecía por completo las súplicas que salían de su boca. «Basta de teatro, llévense a la sospechosa», ordenó el oficial. Dos policías separaron a la fuerza su abrazo. Las delicadas manos de Valentina fueron bruscamente tiradas hacia atrás. El frío chasquido de las esposas metálicas se sintió dolorosamente en sus muñecas, arrebatándole su libertad. Valentina fue sacada a la fuerza de su casa como una criminal. «Ricardo», gritó Valentina desesperada, mirando hacia atrás mientras la arrastraban hacia la salida. Fue entonces, en el umbral de su magnífica casa,
cuando Valentina presenció una escena que le heló la sangre, una visión más fría que los barrotes de la prisión. Ricardo estaba allí, de pie, el rostro aterrorizado y las lágrimas que corrían por sus mejillas hacía un momento habían desaparecido, como borrados por una mano invisible. Se ajustó tranquilamente las solapas de su traje. Su mirada hacia Valentina no era de tristeza ni de pérdida. Lentamente, las comisuras de los labios de Ricardo se curvaron hacia arriba, formando una sonrisa de satisfacción. Observó cómo la policía se llevaba a Valentina, y luego, astutamente, le guiñó un ojo. Aquella mirada parecía decir: «Disfruta de tu nuevo hogar, querida esposa. Tu fortuna ahora es mía». En ese momento, Valentina se dio cuenta de que no se trataba de un error administrativo. Tampoco era una calumnia de un competidor comercial. Era una trampa meticulosamente diseñada por el hombre que dormía a su lado cada noche, su propio marido, para poder tomar el control de todos sus bienes y de la empresa sin ningún obstáculo. Valentina fue empujada dentro de un furgón de traslado sofocante. A través de la ventanilla enrejada, pudo ver a sus vecinos, que habían comenzado a arremolinarse, mirándola con desprecio y condena. El vehículo se puso en marcha, dejando atrás su lujosa casa, que ahora parecía un recuerdo del pasado. En la soledad del furgón, las lágrimas de Valentina comenzaron a brotar, ya no por miedo, sino por el dolor punzante de la traición que le desgarraba el corazón. Ricardo la había desechado en el basurero de la cárcel, pero detrás de esas lágrimas, las manos de Valentina, a pesar de estar esposadas, se cerraron en puños apretados. Hizo un voto en su corazón. Estas serán las últimas lágrimas que derrame por ese hombre. El aire viciado de la sala de visitas del centro de detención era asfixiante, con un olor nauseabundo a sudor y a limpiador de suelos barato. Valentina estaba sentada en una fría silla de metal. Su cuerpo se sentía magullado, a pesar de no haber hecho ningún trabajo físico. El mono naranja de presa que ahora llevaba se sentía áspero contra su piel, un sustituto de los vestidos de seda que solía usar. Su rostro estaba pálido y sin maquillaje, y las ojeras bajo sus ojos indicaban que no había dormido ni un segundo desde que fue encarcelada en este horrible lugar. La puerta de metal chirrió al abrirse. Valentina levantó la cabeza, esperando ver el rostro de la abogada Morales, la letrada de confianza de su difunto padre, y a quien ella consideraba como una madre. Pero esa esperanza se desvaneció en un instante. Quien entró fue Ricardo. Su marido tenía un aspecto muy fresco y arreglado, en marcado contraste con la apariencia desaliñada de Valentina. El aroma de su cara colonia, que Valentina solía comprarle, se extendió, como burlándose de la situación de Valentina, que ahora olía a la humedad de la prisión. Ricardo se sentó despreocupadamente frente a Valentina. Miró a su esposa no con anhelo, sino como si estuviera inspeccionando mercancía dañada. Sin saludos ni preguntas sobre cómo estaba, Ricardo colocó directamente un grueso archivador sobre la mesa que los separaba. El sonido del archivador al golpear la mesa de metal resonó en la silenciosa habitación. «¡Firma esto!», dijo Ricardo secamente, deslizando un bolígrafo caro hacia Valentina. Valentina miró el archivador con ojos confusos y luego a los ojos de su marido. «¿Qué es esto, Ricardo? ¿Dónde está la abogada Morales? Le he pedido al guardia desde el primer día que la contactara. ¿Por qué no ha venido?». Ricardo soltó una pequeña risa. Una risa seca y despectiva. Se reclinó arrogantemente en su silla. «¿La abogada Morales? Ah, esa vieja. No vendrá, Valentina. Ni hoy, ni mañana, y probablemente nunca más». El corazón de Valentina dio un vuelco. «¿Qué quieres decir? Ella es la abogada de nuestra familia. Les he dicho a los responsables del centro y a los investigadores que estás sufriendo problemas mentales por el shock y que te niegas a ver a nadie excepto a tu marido», respondió Ricardo con indiferencia, jugueteando con el extremo de su corbata. «Además, he contratado a un nuevo abogado para ti. Uno que por supuesto trabaja para mis intereses, no para los tuyos». Valentina abrió los ojos con incredulidad. Su conexión con el mundo exterior había sido completamente cortada. Era como un pájaro con las alas rotas, atrapado en una jaula insonorizada. «Eres un monstruo, Ricardo. Eres el diablo», susurró Valentina con voz temblorosa, conteniendo su rabia. «¿Qué hay en ese archivador? ¿Quieres robarme la empresa, verdad?». «Inteligente», la elogió Ricardo con sarcasmo. «Es un poder notarial para la transferencia total de activos. El control de la empresa, los terrenos y todas las cuentas a tu nombre deben ser transferidos al mío. La razón es simple y lógica, querida. Como ahora eres sospechosa en un caso de corrupción y blanqueo de capitales, tus activos corren el riesgo de ser confiscados por el Estado. La única forma de salvar nuestra fortuna es transferirla a mi nombre, que está limpio, antes de que sea demasiado tarde. No es nuestra fortuna, es el legado de mi padre».
gritó Valentina, con lágrimas asomando en sus ojos. Y yo no soy corrupta. Tú me tendiste una trampa. Falsificaste los informes financieros, ¿verdad? Le ordenaste al personal de finanzas que insertara transacciones falsas. Ricardo se inclinó hacia adelante. Su rostro estaba ahora muy cerca del cristal separador. Su sonrisa se ensanchó, revelando su naturaleza codiciosa. Sí, lo hice. ¿Y qué? ¿Quién te va a creer? ¿A la esposa que no sabe nada de negocios o al marido leal que lucha por salvar el patrimonio familiar? El mundo ya te ha condenado, Valentina. La noticia de tu arresto ha ocupado los titulares de todos los periódicos y televisiones. Las acciones de la empresa se han desplomado y los inversores están en pánico. Si no firmas esto, la empresa de tu padre irá a la quiebra y se hará pedazos. Valentina apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El dolor en su corazón era mucho peor que las acusaciones de la policía. El hombre que amaba, a quien había ascendido de simple empleado a director general, ahora le pisoteaba la cabeza mientras ella estaba en el suelo. No voy a firmar, se negó Valentina con firmeza. Esperaré hasta poder hablar con el juez. La verdad saldrá a la luz. Ricardo suspiró largamente, como si estuviera tratando con un niño terco. Su rostro se volvió frío y cruel. Escúchame, Valentina. Dentro de estos muros, el dinero es el rey. Si sigues siendo terca, puedo hacer de tu vida aquí un infierno. O puedes firmar y yo me ocuparé de ti. Pasarás unos años en la cárcel, pero al menos vivirás cómodamente en una celda especial. Comerás bien, y no me divorciaré de ti. Pero si te niegas. Ricardo hizo una pausa. Sus ojos brillaron con amenaza. Te pudrirás aquí. La abogada Morales no puede ayudarte. A nadie le importas. Estás sola. Ricardo se levantó como si nada y se arregló el traje. Miró su reloj caro. Te doy hasta mañana para que lo pienses. Recuerda, Valentina. Esa firma es tu billete a la supervivencia o a la ruina total. El hombre salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Valentina desplomada y sin fuerzas. Su espalda desapareció lentamente tras la puerta de metal que se cerró con un golpe. El silencio volvió a la habitación. Valentina bajó la cabeza y miró la mesa vacía frente a ella. Se sentía tan pequeña y débil. La estrategia de Ricardo era meticulosa. La aisló, destruyó su espíritu, y luego le ofreció una falsa salida. Valentina se dio cuenta de que si firmaba esos papeles, Ricardo se divorciaría de ella inmediatamente y la dejaría morir en la cárcel sin un céntimo. Pero si no firmaba, ¿cómo podría luchar desde detrás de estos barrotes sin la ayuda de la abogada Morales? La desesperación comenzó a arrastrarse y a apretarle la garganta. Las lágrimas de Valentina cayeron sobre el suelo frío. Estaba realmente sola en este mundo cruel. No había príncipe azul, ni milagros, solo ella y las frías paredes de hormigón. Al menos, eso es lo que pensaba en ese momento, sin saber aún que la ayuda a veces llega de los lugares más inesperados, a menudo de figuras que no se ven a simple vista. Aquella noche las amenazas de Ricardo se hicieron realidad. No eran simples bravuconadas. Su marido se aseguró de demostrar su poder. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando Valentina apenas lograba conciliar el sueño en una celda común que ya se sentía horrible, 2 guardias femeninas de rostro severo aparecieron, sin decir palabra, le ordenaron que recogiera sus escasas pertenencias. Valentina fue conducida por un pasillo largo y cada vez más recóndito. El ambiente se volvía más oscuro y húmedo a medida que avanzaban. El final de su viaje fue una pesada puerta de metal oxidado en la sección de aislamiento. Era el lugar que todos los reclusos temían, un lugar donde la fortaleza mental de una persona es puesta a prueba hasta el límite. Cuando la puerta se cerró y se bloqueó desde fuera, la oscuridad total envolvió a Valentina. No había luz, solo un tenue rayo de luna que se filtraba a través de un pequeño conducto de ventilación en el techo, muy alto. La celda era diminuta y olía a humedad, una mezcla de moho y aire que nunca se ventilaba. No había cama, solo un suelo de cemento frío que le calaba hasta los huesos. Los días pasaron sin que supiera cuánto tiempo había transcurrido. Valentina no sabía si fuera hacía sol o llovía. La única comida que recibía era un poco de pan duro y un caldo aguado que le pasaban por una pequeña rendija en la parte inferior de la puerta. Nadie le hablaba. El silencio allí era tan ensordecedor que comenzó a carcomer lentamente su cordura. Al tercer día en aislamiento, las defensas de Valentina comenzaron a desmoronarse. La visión del rostro burlón de Ricardo la atormentaba en cada rincón oscuro de la celda. Las palabras de su marido resonaban en sus oídos como un conjuro maldito. Te pudrirás aquí. Estás sola. El hambre, el frío y la soledad empezaron a hacerla pensar de forma irracional. Quizás Ricardo tenía razón. Quizás resistirse era inútil. Si firmaba, al menos podría salir de este agujero de ratas.
Al menos podría volver a ver el sol, aunque perdiera su fortuna. El deseo de rendirse era tan intenso que oprimía el pecho de Valentina, que se desahogaba con un llanto incesante. Había tomado una decisión. A la mañana siguiente, llamaría al guardia y pediría ver a Ricardo para firmar esos malditos papeles. Sin embargo, el destino tenía otros planes para esa noche. Oyó el sonido de pasos pesados acercándose a su celda. Eran diferentes a los de los guardias habituales. Sonó el agudo chirrido de metal contra metal cuando una llave giró en la cerradura. La pesada puerta de hierro se abrió lentamente, revelando la silueta de un hombre corpulento que bloqueaba la poca luz del pasillo. Valentina retrocedió asustada, apoyándose en la pared fría. Abrazó sus rodillas y tembló. ¿Era este un hombre enviado por Ricardo para torturarla? El hombre entró, llevando una bandeja de comida. Su rostro se reveló bajo la tenue luz del pasillo. Era el oficial Romero, uno de los guardias superiores más temidos. Su rostro severo y sus marcadas arrugas demostraban que no era alguien con quien se pudiera jugar. Su bigote espeso y su mirada penetrante hacían que incluso los reclusos más duros bajaran la cabeza. Hasta ahora, el oficial Romero era conocido por ser un hombre de principios y muy estricto. El oficial Romero dejó la bandeja de comida en el suelo con cierta brusquedad, produciendo un estruendo que sobresaltó a Valentina. «¡Come!», ordenó el oficial Romero con una voz grave y monótona. Valentina no se atrevió a replicar. Simplemente asintió en silencio. Sus ojos no se atrevían a mirar el rostro de aquel temible guardia. Esperó a que el oficial Romero se diera la vuelta y se fuera. Pero el hombre no se movió. El oficial Romero se quedó allí, en silencio. Sus ojos recorrieron cada rincón oscuro de la celda, como si buscara algo. Miró hacia el conducto de ventilación de arriba, luego a la esquina de la puerta. Después de asegurarse de que ningún micrófono o cámara de seguridad apuntaba a ese rincón, la postura del oficial Romero cambió drásticamente. Sus hombros, antes tensos, se relajaron ligeramente. Se arrodilló sobre una rodilla y acercó su rostro al de Valentina. Valentina se asustó aún más. La respiración se le atascó en la garganta. «No me pegue, por favor», susurró débilmente. El oficial Romero se llevó el dedo índice a los labios, indicándole a Valentina que guardara silencio. Su mirada, que hasta hace un momento era aguda y temible, cambió. Había en ella una profunda compasión y seriedad. Acercó su boca al oído de Valentina. Su voz salió en un susurro apenas audible, pero para los oídos de Valentina fue increíblemente clara. «No se rinda, señora». «Señora Serrano, no firme nada», susurró rápidamente el oficial Romero. Valentina abrió los ojos de par en par y miró confundida aquel rostro rudo. El oficial Romero continuó susurrando, con sus ojos fijos en los de ella, tranquilizándola. «Esta noche el plan comienza. La abogada Morales le envía saludos. Ella está luchando por usted ahí fuera». El nombre de la abogada Morales fue como un rayo que golpeó la conciencia de Valentina. Era una contraseña que nadie enviado por Ricardo podría conocer. Ricardo había dicho que a la abogada Morales ya no le importaba, pero este guardia, el que parecía más aterrador, le traía un mensaje de ella. Antes de que Valentina pudiera preguntar, el oficial Romero se enderezó de nuevo. Su rostro volvió a ser una máscara de hierro, fría e inexpresiva. «Termina la comida y no des problemas a los guardias», gritó de repente el oficial Romero, volviendo a su papel original de carcelero feroz, como si el susurro de hace un momento nunca hubiera ocurrido. Se dio la vuelta y salió con paso decidido. La puerta de metal se cerró y se bloqueó de nuevo. Valentina se quedó sola en la oscuridad otra vez, pero esta vez, la oscuridad se sentía diferente. El aire frío que le calaba los huesos ya no la hacía temblar de desesperación. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por un rayo de esperanza que de repente ardía brillantemente en su pecho. La abogada Morales no la había abandonado. No estaba sola. Y lo más increíble de todo, en este lugar que creía que era el infierno, había un ángel guardián disfrazado de demonio. Valentina cogió la bandeja de comida. Por primera vez en 3 días comió vorazmente. Necesitaba fuerzas. Necesitaba ser fuerte. Sabía que la verdadera guerra acababa de empezar, y Valentina tenía que sobrevivir para ganarla. Al día siguiente, la rutina en la sección de aislamiento cambió ligeramente. No fue una guardia quien trajo el desayuno, sino de nuevo el oficial Romero. Esta vez, vino con el pretexto de una inspección rutinaria de celdas. El sonido de su porra golpeando los barrotes de hierro sonaba agudo y amenazante, aterrorizando a los demás reclusos de la sección. «Aléjate y ponte en la esquina». «Manos detrás de la cabeza», gritó bruscamente el oficial Romero cuando la puerta de la celda de Valentina se abrió. Valentina, que ya entendía un poco este teatro, obedeció inmediatamente.
Se quedó temblando en un rincón de la húmeda celda. Mientras tanto, el oficial Romero entró y comenzó a registrar su delgada almohada y a inspeccionar bruscamente las grietas de las paredes. Sus movimientos parecían violentos para cualquiera que observara desde la cámara de vigilancia al final del pasillo. Pero para Valentina, que estaba cerca, podía ver que aquellas manos corpulentas se movían con sumo cuidado para no dañar su único lugar para dormir. Cuando el oficial Romero se agachó cerca de Valentina, fingiendo inspeccionar el suelo, volvió a hablar en voz baja, muy baja, casi ahogada por el sonido de sus botas que él mismo provocaba deliberadamente. «No se preocupe, señora. La cámara del pasillo no puede grabar el sonido en esta esquina», susurró rápidamente. Valentina se armó de valor y miró aquel rostro rudo. «¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Si Ricardo se entera, podrían despedirlo o incluso meterlo en la cárcel». El oficial Romero suspiró brevemente. Sus ojos parecieron mirar a través de las sombrías paredes de la prisión por un momento. «Hace 10 años, señora, ¿recuerda el programa Corazón Sano que el Grupo Serrano organizaba para familias con bajos recursos?» Valentina frunció el ceño, buscando en sus confusos recuerdos. Era un programa anual de la empresa de mi padre. Financiábamos las operaciones de cientos de personas necesitadas. Yo fui uno de ellos. El oficial Romero la interrumpió con firmeza. Su voz grave tenía un temblor de emoción. En aquel entonces, yo era un guardia de seguridad temporal en un almacén del puerto. Tenía un grave problema de corazón. El médico dijo que si no me sometía a una operación de bypass coronario de inmediato, moriría. Pero el coste era de cientos de miles de euros. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero un simple guardia? Ya me había resignado, preparado para morir y dejar a mi mujer y a mis hijos, que aún eran pequeños. Valentina se quedó atónita al escuchar aquello. Nunca había imaginado que un acto de bondad, que ella consideraba una simple obligación corporativa, tuviera un rostro y un nombre. Entonces llegó la notificación, continuó el oficial Romero, con las manos apretadas en puños para contener la emoción. Su fundación cubrió el 100% de los gastos. Usted no sabe quién soy. Probablemente solo firmó una pila de papeles de aprobación desde la comodidad de su despacho, pero esa firma suya es la que hace que mi corazón siga latiendo hoy. Su firma es la que permitió que mis hijos todavía tengan un padre. Las lágrimas asomaron a los ojos de Valentina, justo cuando sentía que el mundo entero la había traicionado. Una semilla de bondad que había plantado en el pasado había crecido ahora para convertirse en un árbol protector. «Hice un juramento entonces, señora», susurró de nuevo el oficial Romero. Sus ojos miraron fijamente los de Valentina. «Si algún día pudiera devolverle el favor, daría mi vida por ello. Y cuando vi su nombre en la lista de reclusos en aislamiento hoy, supe que este era el momento». «Oficial Romero», susurró Valentina, abrumada por la emoción. «Escuche, señora», la interrumpió el oficial Romero, volviendo a su estado de alerta. «No puedo sacarla de aquí. Eso sería violar la ley y solo la convertiría en una fugitiva. Debemos actuar con inteligencia. La abogada Morales necesita pruebas. Ricardo es astuto. Y probablemente ha destruido todos los documentos físicos en la empresa y en casa. Pero la abogada Morales está segura de que la hija del fundador del Grupo Serrano debe tener un plan de respaldo». Valentina cerró los ojos y pensó intensamente. Ricardo había sido realmente meticuloso. El portátil, los documentos, la caja fuerte, todo había caído en manos de su marido. Pero Ricardo se había olvidado de una cosa. Ricardo era nuevo en la empresa. No conocía la vieja costumbre que el difunto padre de Valentina le había enseñado. «Guarda siempre la llave más cerca de los latidos de tu corazón». «El medallón», murmuró Valentina. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. «¿El colgante del medallón?», preguntó el oficial Romero. «El medallón de oro blanco que llevaba cuando me detuvieron no es una simple joya, oficial. Dentro hay un microchip de memoria oculto. Mi padre lo diseñó especialmente. Todos los datos originales de los informes financieros antes de que Ricardo los manipulara, copias de los activos y pruebas de transferencias ilegales que yo sospechaba, todo se guarda automáticamente ahí cada vez que accedo al servidor principal. Esa es la llave». El rostro del oficial Romero se endureció. «¿Dónde está ese collar ahora?». «El oficial de registro me lo confiscó cuando entré. Lo metió en una bolsa de efectos personales. Ricardo seguro que no lo sabe. Pensaría que es una baratija cualquiera, así que no se lo habría llevado». El oficial Romero asintió lentamente. Su mente, familiarizada con los procedimientos de la prisión, comenzó a trabajar de inmediato. El almacén de pruebas es una zona prohibida. Solo el director de la prisión tiene la llave. Pero el oficial Romero sonrió levemente. Una sonrisa significativa. «Esta noche hay cambio de turno.
El guardia del almacén tiene una deuda de juego con uno de los reclusos, y yo conozco su punto débil. El sonido de pasos acercándose por el pasillo hizo que el oficial Romero se pusiera de pie al instante. Volvió a poner su cara de tipo duro y le gritó a Valentina. «Vale, no hay contrabando aquí. Limpia este suelo, y no seas perezosa». El oficial Romero pateó ligeramente una botella de agua vacía hacia Valentina, gritando en voz alta. Antes de darse la vuelta y marcharse, el oficial Romero le lanzó una mirada muy breve, pero que le dio a Valentina una fuerza inmensa. Una señal que decía: «Déjamelo a mí». La puerta de metal se cerró de nuevo con un golpe. Valentina se quedó sola otra vez. Pero esta vez no lloró. Se sentó en el suelo frío, con la espalda recta. El hambre y la fatiga parecieron evaporarse. Se llevó la mano al pecho, al lugar donde solía colgar aquel medallón. Una buena acción, plantada sin esperar nada a cambio hace 10 años, ahora volvía a ella como el arma definitiva. Ricardo podía tener el dinero y el poder para comprar la ley, pero no tenía la lealtad sincera de aquellos a quienes se les había salvado la vida. Valentina sonrió levemente en la oscuridad. «Espera mi venganza, Ricardo. Construiste tu castillo sobre arena, y la marea está a punto de subir». Aquella noche, el cielo parecía compartir la tensión que envolvía el centro de detención. Una lluvia torrencial golpeaba el tejado de chapa, creando un ruido perfecto para ocultar pasos sigilosos. Los relámpagos ocasionales iluminaban los pasillos oscuros y silenciosos. El oficial Romero se abrochó la chaqueta del uniforme. En su bolsillo derecho, apretaba un pequeño objeto que había comprado en el mercado esa tarde antes de terminar su turno. Era una réplica barata de un collar, casi idéntico en forma al medallón de Valentina. Era de simple metal chapado, pero suficiente para engañar a un ojo descuidado bajo la tenue luz del almacén. Los pesados pasos del oficial Romero se detuvieron justo frente al puesto de guardia del almacén de pruebas. Allí estaba sentado un joven oficial, Pérez, cuyo rostro palideció al ver a su superior. El oficial Pérez tenía una considerable deuda de juego con un recluso que controlaba la zona, y el oficial Romero había estado impidiendo que ese recluso le hiciera daño. Un favor se paga con otro favor. 5 minutos, oficial Pérez, dijo el oficial Romero secamente, mirando fijamente a su subordinado. «Es todo lo que necesito». El oficial Pérez tragó saliva con dificultad. El sudor frío le perlaba las sienes. Aunque el aire nocturno era frío, miró nerviosamente a ambos lados, asegurándose de que el oficial de servicio no pasara por allí. Con mano temblorosa le entregó al oficial Romero la llave del gran candado del almacén. «Rápido, superior. Si el director se entera, estamos acabados los dos», susurró el oficial Pérez con voz quebrada. El oficial Romero no respondió. Le arrebató la llave y abrió inmediatamente la puerta metálica del almacén. El olor a humedad de miles de prendas de vestir, bolsos y objetos personales de los reclusos le golpeó en la cara. La habitación estaba llena de estanterías metálicas, dispuestas como un laberinto. Guiándose por la luz de una pequeña linterna que sostenía con la boca, el oficial Romero se movió rápidamente, siguiendo las etiquetas con los nombres en las estanterías. Finalmente, llegó a la C. Su corazón latía al ritmo de los truenos que retumbaban fuera. Tenía que darse prisa. Serrano. Valentina. El oficial Romero encontró la bolsa de plástico transparente que contenía las pertenencias de Valentina. Dentro, vio una cartera de cuero, un reloj de pulsera y aquel medallón de oro blanco. Un objeto pequeño, de aspecto frágil, pero que contenía la munición capaz de derribar el falso imperio empresarial que Ricardo estaba construyendo. Con una pequeña cuchilla, el oficial Romero abrió con cuidado el sello de plástico para que no pareciera dañado. Sacó el medallón real, que se sentía pesado y frío en su mano. Lo observó por un momento, un elegante colgante en forma de corazón. Sin perder tiempo, metió el medallón de imitación que había traído dentro del plástico, ajustando su posición para que pareciera idéntico al anterior. Con un rápido movimiento, el sello de plástico se volvió a pegar limpiamente. Casi perfecto. Nadie sospecharía nada a menos que lo examinara con una lupa. El oficial Romero guardó el medallón real en el bolsillo más profundo de su ropa interior. El lugar más seguro, donde no sería cacheado de forma rutinaria. Salió del almacén justo cuando el oficial Pérez, ansioso por el tiempo transcurrido, estaba a punto de golpear la puerta. «Hecho. Mantén la boca cerrada y tu deuda estará a salvo», amenazó el oficial Romero, devolviéndole la llave al oficial Pérez. El joven oficial asintió rápidamente, su rostro lleno de alivio, como si acabara de escapar de una trampa mortal. La primera misión estaba cumplida. Ahora quedaba la segunda, mucho más peligrosa: sacar el objeto fuera de los muros de la prisión. El oficial Romero caminó hacia la parte trasera del centro de detención. Allí se encontraba el vertedero final de basura.
que conectaba directamente con la carretera trasera. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El camión de la basura contratado por el centro de detención debía llegar para recoger los residuos de la cocina. Bajo la lluvia torrencial, el oficial Romero se quedó de pie, fingiendo supervisar a los ayudantes reclusos que cargaban las bolsas de basura en el muelle de carga. El conductor del camión de la basura, un hombre mayor con un sombrero gastado, bajó para firmar el registro de servicio. En el momento en que el oficial Romero le entregó la tablilla para firmar, hubo un rapidísimo movimiento de manos bajo sus impermeables. El medallón envuelto en un grueso pañuelo pasó de la mano del oficial Romero a la del conductor. No se dijeron palabras, solo un significativo intercambio de miradas. Ese conductor era un hombre de confianza que la abogada Morales había infiltrado como nuevo empleado en la empresa de recogida de basuras la semana anterior. El camión de la basura se alejó con un rugido, llevándose las pruebas de los crímenes de Ricardo fuera de los barrotes y hacia las manos de la abogada Morales, que se preparaba para contraatacar. Mientras tanto, dentro de la oscura celda de aislamiento, Valentina estaba arrodillada sobre su delgada estera. No podía dormir. Su mente estaba ansiosa, esperando noticias. ¿Habría tenido éxito el oficial Romero? ¿O lo habrían atrapado? Si lo atrapaban, su última esperanza se desvanecería. Ricardo seguramente reforzaría la seguridad, la trasladaría a una prisión más horrible o a una isla remota donde nadie pudiera contactarla. El sonido de pasos pesados volvió a resonar en el pasillo de aislamiento. El corazón de Valentina se detuvo por un instante, contuvo la respiración y pegó el oído a la puerta de metal. Los pasos se detuvieron justo delante de su celda. No hubo sonido de apertura, ni gritos, solo 3 ligeros golpes en la puerta. Toc, toc, toc. Era el ritmo acordado. Y luego se oyó la voz del oficial Romero. Esta vez, hablando en voz alta, como si estuviera regañando a un recluso. Pero el contenido era un código para Valentina. Tú, el de dentro, deja de hacer ruido y duérmete. El pájaro ha volado libre. Su feroz grito resonó en el pasillo vacío. Luego, los pasos se alejaron. El cuerpo de Valentina se desplomó sin fuerzas en el suelo. Lágrimas de alivio rodaron por sus mejillas. El pájaro ha volado libre. El medallón estaba fuera. La prueba estaba a salvo. En medio del frío suelo de la prisión y el olor a humedad, Valentina sintió un calor que se extendía por su pecho. La esperanza era real. Por primera vez desde que fue encarcelada, Valentina sonrió. No una sonrisa de miedo, sino una sonrisa de victoria. Imaginó el rostro de Ricardo, que a estas alturas estaría profundamente dormido en su mullida cama, sin saber que una enorme tormenta se dirigía hacia él desde el exterior. «Duerme bien esta noche, Ricardo», susurró Valentina en la oscuridad, «porque pronto no podrás volver a dormir». Valentina cerró los ojos y, por primera vez en muchas noches, cayó en un sueño profundo y sin pesadillas. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, dejando un olor a tierra mojada que prometía un nuevo amanecer. Las ruedas del destino habían comenzado a girar, y esta vez, nadie, ni siquiera el dinero de Ricardo, podría detener su avance. El tintineo de las copas de cristal resonaba maravillosamente en el salón de la lujosa villa, en marcado contraste con la situación de su propietaria original, acurrucada en el suelo de cemento de una prisión. Ricardo, con una copa de cava caro en la mano, se encontraba en medio del salón, contemplando su entorno con desbordante satisfacción. A su alrededor, varios operarios de interiorismo se afanaban en descolgar los cuadros abstractos que tanto gustaban a Valentina, sustituyéndolos por pinturas de estilo clásico con ostentosos marcos dorados. Los elegantes sofás minimalistas de tonos pastel ya habían sido retirados y reemplazados por muebles de cuero oscuro que daban una sensación masculina y arrogante. Ricardo estaba borrando, centímetro a centímetro, cualquier rastro de su esposa en esa casa. Un poco más a la izquierda. «Cuidado, eso es porcelana de la dinastía Ming. Es más cara que vuestras vidas», gritó Ricardo a los trabajadores, antes de sonreír ampliamente y dar otro sorbo a su bebida. Su teléfono móvil sonó. Ricardo echó un vistazo a la pantalla. Era el nombre del nuevo director financiero. Contestó despreocupadamente. «¿Cómo ha ido? ¿Está hecho?», preguntó Ricardo sin rodeos. «Está hecho, director Vargas», respondió la voz al otro lado del teléfono, nerviosa pero sumisa. «El acceso a todas las cuentas de la empresa de la señora Serrano ha sido completamente congelado según sus instrucciones. Todo el flujo de fondos para nuevos proyectos ha sido desviado a la cuenta en el extranjero que nos indicó». «Bien», se burló Ricardo. «Asegúrate de que no quede ningún rastro digital. Si los auditores preguntan, diles que son fondos estratégicos para la expansión del mercado». Ricardo colgó. Se sentía invencible. Con Valentina aislada y marcada como una criminal,
Los accionistas no habían tenido más remedio que nombrarlo director interino. Su plan se desarrollaba a la perfección. Esa misma tarde, Ricardo llegó a la sede del Grupo Serrano. Su paso era seguro y arrogante al entrar en el vestíbulo. Los empleados de toda la vida bajaban la cabeza con miedo, sin atreverse a mirar a los ojos al marido de la jefa, que ahora actuaba como un pequeño rey. Ricardo se dirigió directamente al despacho de Valentina. Frente a la puerta, su fiel secretaria desde hacía 15 años, la señorita Ríos, le bloqueaba el paso. Los ojos de la mujer de mediana edad estaban rojos e hinchados de tanto llorar. «Apártese, señorita Ríos», dijo Ricardo con frialdad. «Director Vargas, no puede hacer esto a su antojo», dijo la señorita Ríos con voz temblorosa, conteniendo su ira. «La presidenta Serrano aún no ha sido declarada culpable. Este sigue siendo su despacho. Y usted no tiene autoridad para despedir al personal del equipo de auditoría interna sin la aprobación del Consejo». Ricardo soltó una pequeña risa. Una risa escalofriante. Acercó su rostro al de la señorita Ríos. «Señorita Ríos, todavía vive en el pasado. Mi encantadora esposa está ahora contando cucarachas en una celda. La ley aquí ahora soy yo». Ricardo sacó un sobre de su chaqueta y lo golpeó contra el pecho de la señorita Ríos. «Esta es su carta de despido. 0 indemnización. He encontrado pruebas de que conspiró con Valentina para malversar fondos. Recoja sus cosas ahora mismo, o los guardias de seguridad la sacarán a rastras como a su jefa». La señorita Ríos se quedó boquiabierta, incrédula. «Es una calumnia. Es usted un demonio». «¡Seguridad!», gritó Ricardo. 2 corpulentos guardias de seguridad acudieron de inmediato y se llevaron a la señorita Ríos, que lloraba histéricamente. Ricardo entró en el despacho de Valentina, cerró la puerta de un portazo y se sentó en el gran sillón de su esposa. Giró el sillón para mirar por el gran ventanal que ofrecía una vista panorámica del paisaje urbano de Madrid. Se sentía como si tuviera el mundo a sus pies. Mientras tanto, en un bufete de abogados antiguo pero distinguido en las afueras de la ciudad, reinaba un ambiente de silenciosa tensión. La abogada Morales estaba sentada detrás de su escritorio, con una lupa de joyero en su ojo derecho. Frente a ella, un experto en informática manipulaba un ordenador portátil conectado a un lector de chips. El medallón de oro blanco de Valentina yacía abierto sobre el escritorio. «¿Cómo lo ha abierto?», preguntó la abogada Morales, con la voz cargada de ansiedad. La mujer de pelo cano, recogido en un moño impecable, apretaba sus manos sudorosas. El destino de la hija de su amigo dependía de este pequeño objeto. El experto en informática tecleó rápidamente una serie de códigos. La pantalla del portátil parpadeó varias veces, y luego apareció un texto en verde. «Acceso concedido». «Lo tenemos, abogada», respondió el experto en informática. La encriptación era sofisticada, pero la clave era válida. «Todos los datos están aquí. Los libros de contabilidad originales, grabaciones de conversaciones de voz que se guardaron automáticamente cuando la aplicación se activaba, e incluso registros de transacciones bancarias ocultas». La abogada Morales se acercó de inmediato. Sus ojos recorrieron, línea por línea, las cifras en la pantalla. Cuanto más leía, más se extendía una sonrisa por su rostro envejecido. «¡Increíble!», murmuró la abogada Morales. Ricardo pensó que era listo falsificando la firma digital de Valentina, pero olvidó que el sistema de respaldo de este chip registra la dirección IP y la ubicación del dispositivo de acceso. Todas estas transacciones ilegales se realizaron desde el portátil y el teléfono personal de Ricardo. La abogada Morales señaló un archivo de vídeo. «Reproduzca esto, por favor». El vídeo era una grabación de una cámara oculta en el estudio de la casa de Valentina. Era una función de seguridad que Valentina había instalado para vigilar una caja fuerte, oculta dentro de un detector de humos, de cuya existencia Ricardo no sabía nada. En el vídeo se veía a Ricardo riendo y charlando con el empleado de finanzas que había sobornado, mientras trasladaba fajos de billetes de la caja fuerte de Valentina a una bolsa de deporte. «Has cavado tu propia tumba, Ricardo», susurró la abogada Morales con aire de triunfo. Inmediatamente, cogió su teléfono y se puso en contacto con el juez presidente del Tribunal Provincial, no para sobornarlo, por supuesto, sino para presentar nuevas pruebas de carácter urgente que cambiarían el curso del juicio de mañana. «Preparen los documentos», ordenó la abogada Morales a su asistente. «Mañana en el juicio daremos un espectáculo sorpresa. Asegúrense de que la prensa asista. Vamos a desnudar la vileza de Ricardo delante de todo el país». De vuelta en la lujosa villa de Valentina. La noche había caído. Ricardo disfrutaba de una suntuosa cena en solitario en la larga mesa del comedor. Estaba muy tranquilo. Mañana era el día del veredicto intermedio. Con las pruebas falsas que había preparado y la ausencia de una defensa adecuada para Valentina,
El juez seguramente desestimaría cualquier excepción y mantendría a Valentina en prisión. Después de eso, el divorcio sería fácil de obtener, y toda la fortuna estaría en sus manos. Solo un paso más, murmuró Ricardo, cortando el solomillo de buey en su plato. Después de mañana, Valentina estará acabada. No sabía que fuera de las murallas de su casa, una furgoneta negra del equipo de investigación de la Fiscalía, que acababa de recibir una filtración anónima de datos de la abogada Morales, estaba aparcada silenciosamente. No arrestaron a Ricardo esa noche. La abogada Morales les pidió que esperaran. La ejecución de la carrera y la reputación de Ricardo no se llevaría a cabo en una casa silenciosa, sino en el gran escenario de un tribunal, donde Ricardo caería directamente desde la cima de su arrogancia hasta el fondo del infierno. Ricardo volvió a levantar su copa y brindó por su reflejo en el espejo. La fiesta sobre el sufrimiento de su esposa le sabía muy dulce esa noche, sin darse cuenta de que era su última cena como hombre libre. La sala del Tribunal Provincial estaba abarrotada esa mañana. La noticia de que la única heredera del grupo Serrano había caído en la delincuencia había captado la atención de toda la ciudad. Los periodistas se agolpaban en una zona delimitada por cuerdas de terciopelo. Las cámaras de televisión estaban listas para grabar cada momento de la caída de Valentina Serrano. El aire acondicionado de la sala no podía con el calor generado por los espectadores sedientos de drama. Ricardo estaba sentado en la primera fila de la galería del público, justo detrás del banquillo de los acusados. Desempeñaba a la perfección su papel de marido desconsolado. Su rostro estaba contorsionado por el dolor, y de vez en cuando se secaba las comisuras de los ojos con un pañuelo, aunque no había lágrimas. Cuando las cámaras lo enfocaban, bajaba la cabeza profundamente, como si llevara todo el peso del mundo sobre sus hombros. Por dentro, sonreía de oreja a oreja. El guión se desarrollaba sin problemas. El abogado que había contratado para Valentina, un joven sin experiencia y ya pagado para perder, estaba sentado nerviosamente en el banquillo de la defensa. Se abrió una puerta lateral. La sala se quedó en silencio de repente. Valentina entró, escoltada por 2 agentes de la Fiscalía. Llevaba un chaleco de reclusa rojo sobre una gastada camisa blanca. Su cuerpo parecía mucho más delgado que cuando fue arrestada una semana antes. Su rostro estaba pálido y sin maquillaje, con los pómulos marcados, pero había una cosa que hizo fruncir el ceño a Ricardo. Los ojos de Valentina. No estaban bajos por la vergüenza, ni vacíos por la depresión. Miraban directamente al frente, agudos y serenos. Valentina se sentó en el banquillo de los acusados. No se giró ni un ápice hacia Ricardo, que intentó ponerle una mano en el hombro por encima de la barandilla para mantener las apariencias. «No me toques», susurró Valentina con frialdad, lo suficientemente alto como para que lo oyeran los de la primera fila. Ricardo retiró la mano rápidamente, sorprendido, y puso cara de dolido para ganarse la simpatía del público. Comenzó el juicio. El fiscal leyó con pasión los cargos: malversación, falsificación de documentos y el flujo de fondos hacia una cuenta de apuestas en línea que, según él, pertenecía a Valentina. Todas esas pruebas falsas fueron leídas una por una. Ricardo escuchaba con satisfacción. Era la sentencia de muerte para la reputación de su esposa. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado contratado por Ricardo se levantó con vacilación. «Nosotros no hemos podido conseguir ningún testigo a favor, señoría. La acusada está resignada a todo», tartamudeó, tal y como le había indicado Ricardo. El juez asintió, a punto de golpear su mazo para un receso antes del veredicto. «Muy bien, si no hay objeciones». «Protesto, señoría». Una voz femenina, firme y autoritaria, interrumpió al juez. La puerta principal de la sala se abrió de par en par. Todas las cabezas se giraron. Allí estaba la abogada Morales. No venía sola. La acompañaban 3 asistentes cargados con cajas de documentos y un experto en análisis forense digital. Sus pasos resonaron con fuerza en el suelo de la sala, irradiando un aura de autoridad que silenció incluso al fiscal. El rostro de Ricardo, que fingía tristeza, ahora estaba pálido como la cera. Sus ojos estaban a punto de salirse de las órbitas por el pánico. ¿Cómo era posible? Se había asegurado de que la abogada Morales no tuviera acceso al centro de detención. ¿Cómo podía esta anciana entrar como abogada defensora? «Soy la abogada Ana Morales, representante legal de la señora Valentina Serrano», según el poder registrado esta mañana en la secretaría del tribunal, anunció la abogada Morales en voz alta, presentando un documento en el estrado. Lanzó una mirada de desprecio a Ricardo. «Y traemos nuevas pruebas absolutas. Pruebas que no solo exonerarán a nuestra cliente, sino que sentarán al verdadero culpable en este mismo banquillo». «Protesto, señoría», gritó el abogado de Ricardo desconcertado. «Esto es una violación del procedimiento. Las nuevas pruebas deben ser desestimadas».
Denegado, interrumpió el juez, que parecía interesado. Este es un caso de gran importancia. El tribunal necesita la verdad material. Continúe, abogada Morales. La abogada Morales asintió a su asistente. La gran pantalla de proyección de la sala descendió, y las luces de la sala se atenuaron. Señoría y todos los presentes, lo que están a punto de ver, son datos digitales extraídos de un servidor en la sombra que ha estado oculto todo este tiempo. Estos registros provienen de un sistema de seguridad en tiempo real integrado en una joya personal de mi cliente. La pantalla se encendió. Apareció un vídeo de alta definición. Era un vídeo de una cámara de seguridad desde un ángulo inusual, desde la parte superior de un armario donde se encontraba un detector de humos. En la grabación se veía claramente a Ricardo sentado en el escritorio de Valentina. Sus manos estaban ocupadas trasladando fajos de billetes de una caja fuerte a una bolsa de deporte. Su voz se escuchaba nítidamente a través de los altavoces de la sala. Vaya mujer ingenua. Cree que controla la empresa. En cuanto entre en la cárcel, toda esta fortuna será mía. Transfiere 50 millones a las Islas Caimán ahora mismo. La voz de Ricardo en la grabación se rió a carcajadas. Le siguió la voz de otro hombre aceptando sus órdenes. Luego, la pantalla cambió a una diapositiva con una tabla de Excel. A la izquierda, el informe financiero del caso contra Valentina. A la derecha, los datos originales del chip del medallón. Las huellas de la manipulación de fechas y firmas digitales eran evidentes. La dirección IP de quien realizó la manipulación se mostraba en grande en la pantalla. Dispositivo: iPhone 15 Pro Max. Usuario: Ricardo Vargas. El silencio de la sala se rompió por un alboroto. Los periodistas se abalanzaron para fotografiar la pantalla. Los susurros se convirtieron en gritos de burla hacia Ricardo. ¡Es mentira! ¡Es un montaje! ¡Un deepfake!, gritó Ricardo histéricamente levantándose de su asiento. Su rostro estaba rojo de pánico y rabia. La máscara de marido dolido se había hecho añicos, revelando su verdadera naturaleza cruel. «¡Siéntese!», gritó el juez, golpeando con fuerza su mazo. «Señor Vargas, le prohíbo perturbar la sesión». La abogada Morales sonrió levemente y se giró hacia Valentina. Por primera vez, Valentina se dio la vuelta y miró a los ojos a su marido. Sin lágrimas, sin histeria. Valentina simplemente miró a Ricardo con una mirada fría y penetrante, la mirada de una reina observando cómo el traidor de su reino se retuerce en un callejón sin salida. «Señoría», continuó la abogada Morales con voz tranquila pero letal, «estas pruebas también demuestran que los fondos que supuestamente desaparecieron fueron en realidad transferidos a una cuenta personal del señor Ricardo Vargas 2 días antes del arresto de mi cliente. Solicitamos al tribunal que congele inmediatamente los activos del señor Vargas y lo detenga por manipulación del caso, perjurio y blanqueo de capitales». Ricardo temblaba violentamente. Sus piernas flaqueaban. Buscó apoyo en el abogado que había contratado, pero este ya estaba recogiendo su maletín, listo para abandonar el barco que se hundía. Valentina respiró hondo. El aire de la sala, que antes se sentía sofocante, ahora era increíblemente fresco. Vio la mano que la abogada Morales le tendía. Valentina tomó la mano de la anciana. Este contraataque no se había librado con insultos ni violencia, sino con hechos irrefutables. Hoy, Valentina había recuperado no solo su libertad, sino también su dignidad, que una vez fue pisoteada. La rueda del destino había girado, deteniéndose exactamente en el punto más bajo de Ricardo. El ambiente en la sala del tribunal se convirtió en un caos controlado. El mazo del juez golpeó 3 veces con fuerza, un sonido que para Ricardo fue como una sentencia de muerte. Basado en las nuevas pruebas, que son extremadamente convincentes, el tribunal decide suspender la detención de la acusada, Valentina Serrano. En interés de la justicia, ordeno a la Fiscalía que inicie una investigación inmediata contra el señor Ricardo Vargas. Ante estas palabras, un estruendoso aplauso estalló entre el público, que hasta entonces había contenido su ira al ver la arrogancia de Ricardo. «No, esto es injusto. Están todos confabulados. Soy el marido legal. Yo salvé la empresa», gritaba Ricardo ciegamente mientras 2 alguaciles lo sujetaban por los brazos. Su rostro, siempre impecable, estaba ahora rojo y congestionado. Las venas de su cuello sobresalían. Parecía un loco que había perdido la razón. Valentina se levantó del banquillo de los acusados. Una alguacil le quitó cortésmente las esposas de las manos. El clic de los grilletes al soltarse sonó como la más bella canción de libertad. Valentina se frotó las muñecas enrojecidas y luego se giró completamente para encarar a Ricardo, que estaba siendo arrastrado. Los pasos de Valentina eran lentos pero firmes mientras se acercaba a su marido, que todavía se resistía en el pasillo acordonado. Hizo un gesto a los alguaciles para que se detuvieran un momento. Los alguaciles obedecieron su petición.
como si respetaran el aura de dignidad que emanaba de ella. Ahora, apenas 1 metro los separaba. Ricardo jadeaba, mirando a su esposa. Valentina, ayúdame. Se han equivocado. Sabes que te quiero, ¿verdad? Todo esto fue por nosotros. No dejes que me lleven. Ricardo cambió de táctica en un instante, tratando de suplicar con la cara de lástima que siempre había derretido el corazón de Valentina. Valentina miró ese rostro, el rostro que una vez adoró, con el que creyó que envejecería. Ahora solo veía una máscara patéticamente agrietada. ¿Por nosotros?, preguntó Valentina en voz baja. Su voz era tranquila, pero helaba hasta los huesos. Me vendiste por la fortuna, Ricardo. Me arrojaste a la basura por un trono. Desde el momento en que sonreíste mientras me arrastraban los policías fuera de casa, ya no existe un nosotros. Pero si me detienen, las acciones de la empresa se desplomarán. Nos arruinaremos, Valentina, piensa en eso. Retira la denuncia y lo dividimos todo por la mitad, intentó negociar Ricardo, mostrando su naturaleza, que solo se preocupaba por lo material. Valentina sonrió levemente. Una sonrisa llena de compasión. Ricardo, olvidas una cosa. Esa empresa no es una máquina de hacer dinero. Es el legado de la honestidad de mi padre. Prefiero perderlo todo antes que dejar que un parásito como tú la dirija. Llévenselo, ordenó Valentina a los alguaciles. Ricardo volvió a gritar, soltando groseras maldiciones mientras era arrastrado a la fuerza hacia una celda de detención temporal, una celda tan sucia como la que él había metido a Valentina. Cuando el drama terminó, la abogada Morales se acercó a Valentina. El rostro de la veterana abogada parecía serio. Señorita, la lucha aún no ha terminado. Esto es solo una victoria en el juicio penal. Ahora nos enfrentamos a un campo de batalla más cruel, la realidad de los negocios. La abogada Morales le mostró su tableta. El gráfico de las acciones del Grupo Serrano estaba en caída libre. El escándalo de fraude del CEO Ricardo Vargas y la noticia de la detención de la propietaria Valentina Serrano habían provocado el pánico entre los inversores. Los bancos empezaron a llamar, exigiendo el pago anticipado de los préstamos al considerarlos en riesgo de impago. Las multas por negligencia en la gestión que debían pagarse al Estado, debido a las acciones de Ricardo, también eran enormes. Una cantidad casi imposible de pagar con el efectivo de la empresa que Ricardo ya había desviado. La elección es difícil, Valentina, explicó la abogada Morales con cautela. Podemos salvar parte de tu patrimonio ocultando la verdad sobre estas pérdidas, manipular un poco los informes para que parezcan estables y luego vender tus acciones a un inversor extranjero antes de que todo se derrumbe por completo. Aún podrías vivir ricamente, una vida de lujo en el extranjero, pero la reputación de la empresa de tu padre quedaría manchada para siempre como una empresa fraudulenta. Valentina guardó silencio. La oferta era tentadora, una vida cómoda, sin problemas, y olvidar esta pesadilla. ¿Quién la culparía? Ella era la víctima. Era natural que quisiera salvarse. Sin embargo, el rostro del oficial Romero apareció en su mente. El rostro sincero de aquel guardia que arriesgó su carrera por una buena acción que el padre de Valentina había plantado 10 años antes. Y los rostros de los cientos de empleados leales que habían trabajado para su familia durante décadas, como su secretaria, la señorita Ríos. Si Valentina huía y vendía la empresa, todos ellos perderían sus trabajos. El destino de sus familias quedaría destrozado. Ricardo había tomado el camino fácil, y mira dónde había acabado. Valentina no quería ser como Ricardo. Valentina levantó la vista y miró a la abogada Morales con una determinación inquebrantable. No, abogada. No voy a huir. No voy a engañar a los inversores. El riesgo es que perderás casi todo tu patrimonio personal para cubrir el agujero que creó Ricardo. La casa, los coches, las joyas, los ahorros, tendrás que venderlo todo para pagar las multas e inyectar capital para que la empresa sobreviva. Te quedarás pobre, Valentina, le recordó la abogada Morales con un tono preocupado pero orgulloso. Nací como la hija del presidente del Grupo Serrano, no por su riqueza, sino por sus enseñanzas. Respondió Valentina con firmeza. Prefiero ser una mujer pobre que puede dormir tranquila sin remordimientos, que una rica que vive a la sombra de la mentira como Ricardo. Publique todos los datos, abogada. Haremos una auditoría transparente. Asumiré toda la responsabilidad. La abogada Morales sonrió ampliamente. Las lágrimas asomaron a sus viejos ojos. Abrazó a Valentina, como una madre abrazando a su hija, que acababa de superar la prueba más dura de su vida. Tu padre estaría sonriendo orgulloso desde el cielo, señorita. Realmente eres su hija. Esa tarde, Valentina salió del edificio del tribunal. Una ligera llovizna la recibió. No volvió a su lujosa villa. Ahora estaba embargada como garantía. Tomó el modesto coche de la abogada Morales hacia un pequeño apartamento de alquiler.
En el coche, Valentina vio las noticias en la pantalla de su móvil. Ricardo había sido nombrado oficialmente el principal sospechoso, enfrentándose a una amenaza de 20 años de prisión. Valentina dejó el móvil y miró por la ventanilla. Los rascacielos de Madrid parecían grises. Sabía que mañana sería un día muy duro. Empezaría a vender sus objetos de lujo uno por uno. Se enfrentaría a la ira de los accionistas. Empezaría una vida mucho más modesta. Quizás muy modesta, pero extrañamente, el corazón de Valentina se sentía ligero. Muy ligero. El peso de la hipocresía, el peso de un matrimonio falso, y el peso de una fortuna que se había convertido en un grillete, todo se había ido. A través del cristal húmedo de la ventanilla, Valentina vio su propio reflejo. El rostro de una mujer que había perdido su palacio, pero había recuperado su alma. Las semanas siguientes fueron las más agotadoras, pero, al mismo tiempo, las más liberadoras para Valentina. Fiel a su promesa a la abogada Morales y a su propia conciencia, Valentina llevó a cabo una limpieza total. No quería que ni un céntimo de dinero sucio o deudas pesara sobre el honor de su padre. Sus valiosos bienes fueron liquidados uno por uno. Los coches de lujo que antes se alineaban arrogantemente en su garaje, ahora tenían nuevos dueños. Las joyas de diamantes, los bolsos de diseño, e incluso sus acciones de inversión personal, todo fue vendido. El punto culminante fue cuando se colocó un cartel de "Se vende" frente a las puertas de su lujosa villa. La casa, testigo silencioso de una falsa felicidad y una dolorosa traición, tuvo que ser finalmente entregada para cubrir las multas estatales y las indemnizaciones de los empleados que Ricardo había despedido temporalmente. Valentina se encontraba ahora en el salón vacío. El eco de sus pasos resonaba en el suelo de mármol. Ya no había cuadros caros, ni sofás de cuero importado, solo paredes blancas y limpias. Extrañamente, Valentina no se sentía triste. Al contrario, sentía una ligereza en el pecho, como si le hubieran quitado miles de toneladas de peso de los hombros. Salió de esa casa solo con 2 maletas de ropa y una caja de recuerdos con fotos de sus difuntos padres. Frente a la puerta, esperaba una vieja furgoneta gris. Era el coche de su antigua secretaria, la señorita Ríos, a quien Ricardo había despedido. La señorita Ríos, con una sonrisa sincera, estaba de pie junto al coche, lista para recibir a su jefa no como una superior, sino como una camarada. ¿Lista para empezar una nueva vida, jefa?, preguntó la señorita Ríos con entusiasmo. Valentina sonrió. La sonrisa más libre que había tenido en años. Completamente lista, señorita Ríos. Gracias por acompañarme a empezar de cero de nuevo. El 0 es un buen número, jefa. Desde el 0 podemos ir a cualquier parte, respondió sabiamente la señorita Ríos. Mientras Valentina comenzaba su nueva vida en una modesta casa de alquiler en las afueras de la ciudad, Ricardo estaba experimentando un destino completamente opuesto. Esa tarde, en el patio trasero de la fiscalía, se produjo una escena irónica. Valentina tuvo que ir a firmar un último documento para la devolución de pruebas no relacionadas con el caso, su cartera y documentos de identidad que habían sido confiscados. Justo cuando Valentina salía por la puerta del edificio con paso ligero, acababa de llegar un furgón blindado de traslado. La puerta trasera del vehículo fue abierta bruscamente por un guardia. Apareció la figura de un hombre, con las manos esposadas y vistiendo un llamativo chaleco naranja de recluso. Su pelo, antes siempre impecable, estaba ahora desordenado. Su rostro, cubierto por una barba descuidada, estaba demacrado, y sus ojos hundidos por la falta de sueño. Era Ricardo. Acababa de ser trasladado desde la detención policial temporal a la prisión para esperar su sentencia. El destino finalmente los había reunido en una encrucijada cruel pero justa. Valentina, recién empobrecida pero libre, se encontraba cara a cara con Ricardo, destrozado y encarcelado. Los pasos de Ricardo se detuvieron al ver la figura de una mujer de aspecto sencillo de pie no muy lejos. Valentina vestía una simple camisa de algodón y pantalones, sin joyas ni maquillaje cargado, pero a los ojos de Ricardo, Valentina parecía radiante, mucho más digna que cuando rebosaba de riqueza. Sus miradas se encontraron. Ricardo luchó por liberarse de las garras del guardia, tratando de avanzar hacia Valentina. «Valentina. Valentina, mírame», gritó con voz quebrada, una mezcla desesperada de rabia y súplica. «¿Estás satisfecha? ¿Estás satisfecha de ver a tu marido así? Has arruinado mi vida». Valentina no retrocedió. Se mantuvo firme, mirando directamente al hombre que una vez amó con una mirada fría. No había odio explosivo, solo una fría compasión. «Yo no te he arruinado, Ricardo», respondió Valentina con calma, su voz clara por encima del viento. «Tu propia codicia lo hizo. Yo solo te devolví lo que te correspondía. Las consecuencias. Soy tu marido. Deberías haberme defendido. Podríamos haber huido juntos.
Mujer estúpida, maldijo Ricardo, volviendo a su verdadera naturaleza al verse acorralado. Valentina negó lentamente con la cabeza. Esa mujer estúpida murió en la celda de aislamiento que preparaste para ella, Ricardo. La que está ahora frente a ti es una nueva Valentina. Una Valentina que sabe que el orgullo no se puede comprar con dinero robado. Los guardias comenzaron a arrastrar a Ricardo a la fuerza hacia las altas y sombrías puertas de la prisión. Ricardo se resistió. Sus pies se arrastraban por el asfalto. ¡Valentina! ¡No te vayas! ¡Ayúdame! No quiero entrar ahí. Tengo muchos enemigos ahí dentro, Valentina. Los gritos de Ricardo eran desgarradores para cualquiera que los oyera, pero el corazón de Valentina hacia él ya estaba congelado. Valentina vio cómo se abrían las enormes puertas de metal. Sabía muy bien lo que había más allá: pasillos oscuros, olor a humedad, comida dura y una soledad penetrante. Ricardo iba a sentir cada momento del sufrimiento que él había planeado para ella. Quizás peor, porque Ricardo no tenía a nadie con un corazón sincero, como el oficial Romero, que lo salvara. «Disfruta de tu palacio, Ricardo», murmuró Valentina en voz baja. Las puertas se cerraron con un estruendo, tragándose la figura de Ricardo y sus gritos. Se hizo el silencio. Valentina respiró hondo, inhalando el aire de la libertad, que se sentía tan fresco. Se dio la vuelta, dando la espalda a esa prisión. La señorita Ríos la saludaba desde el viejo coche. El sol de la tarde iluminaba cálidamente el camino de asfalto que tenía por delante. Puede que el camino no fuera tan liso como una autopista, que tuviera muchas piedras y polvo, pero era su propio camino. Un camino que había elegido con honestidad. «Vamos a casa, señorita Ríos», dijo Valentina al subir al coche. «Mañana por la mañana tenemos muchos pedidos de catering que preparar». El viejo coche se alejó lentamente, dejando atrás la fiscalía. Detrás de ellos, los muros de la prisión se erigían firmes, separando dos destinos que ahora eran tan diferentes como el cielo y la tierra. La esposa que perdió su fortuna pero recuperó su alma, y el marido que persiguió la fortuna pero lo perdió todo, incluido a sí mismo. Habían pasado 2 años desde que el mazo del juez sonó, y las puertas de la prisión separaron dos destinos distintos. El tiempo había seguido su propio curso, curando las heridas de quienes estaban dispuestos a aceptarlo y grabando un arrepentimiento aún más profundo en los codiciosos. Aquella mañana, en un modesto local comercial en las afueras de la ciudad, el ajetreo comenzó al amanecer. Un delicioso aroma a cebolla frita y especias llenaba el aire, reemplazando los caros perfumes y ambientadores automáticos a los que la nariz de Valentina estaba acostumbrada. Frente al local colgaba una sencilla pancarta que decía: «Catering, la cocina de la bendición». Valentina, con un delantal ligeramente manchado de cúrcuma, estaba sirviendo hábilmente arroz en cientos de cajas de papel. El sudor le perlaba las sienes. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, pero su rostro irradiaba una vitalidad que nunca se vio cuando ocupaba el sillón de directora general. «Jefa, el pedido para la celebración del orfanato está listo para el transporte», gritó la señorita Ríos desde la zona de empaquetado. La antigua secretaria, que siempre vestía de traje, ahora llevaba una camiseta igual de cómoda, convertida en la socia más leal. «De acuerdo, señorita Ríos. Asegúrate de no olvidar los dulces. A los niños les encantan», respondió Valentina con una amplia sonrisa. Al mismo tiempo, en un lugar lejano y aislado, se desarrollaba una atmósfera completamente opuesta. Dentro de una celda estrecha y sofocante, Ricardo estaba sentado, mirando fijamente una pared llena de grafitis. 2 años en prisión lo habían convertido en un anciano frágil. Su cuerpo se había consumido, y su pelo, encanecido, comenzaba a ralear. No quedaba ni rastro del apuesto director general. Sus amigos de la alta sociedad habían desaparecido. Su amante lo había abandonado hacía mucho tiempo, en cuanto supo que los bienes de Ricardo habían sido confiscados por el Estado. Su familia, avergonzada, había cortado toda relación. Ricardo estaba verdaderamente solo. Su único entretenimiento era la televisión comunitaria en el salón de la prisión, y ese día, la mayor de las ironías le golpeó en la cara. En la pantalla de la televisión, un programa sobre pequeñas empresas presentaba la conmovedora historia de una empresaria de catering que se había levantado de la adversidad. Allí apareció el rostro de Valentina, sonriendo alegremente mientras hablaba de sus recetas secretas. Ricardo apartó la cara, y lágrimas de inútil arrepentimiento comenzaron a brotar. Se dio cuenta de que había tirado un diamante para recoger un carbón ardiendo. Por la tarde, el ajetreo de la cocina de la bendición comenzó a disminuir. Valentina se sentó en una silla de plástico en la terraza del local, abanicándose y disfrutando de una taza de té dulce y caliente. Una vieja motocicleta se detuvo frente al local. Cuando el conductor se quitó el casco, apareció un rostro familiar y envejecido,
con un espeso bigote ahora completamente blanco. Era el antiguo guardia de prisiones, ahora retirado, el señor Romero. «Buenas tardes, señora», saludó el señor Romero con su característica voz grave, pero esta vez acompañada de la cálida sonrisa de un abuelo. Valentina se sorprendió gratamente. Inmediatamente tomó la mano del anciano con respeto. «Hola, señor Romero. ¡Qué alegría! ¿Cómo está? Venga, siéntese». El señor Romero se sentó en la silla de plástico. Sus ojos recorrieron el local, sencillo pero lleno de vida. Miró fijamente a Valentina. «La vi en la televisión esta mañana, señora. Se veía diferente». «¿Diferente cómo, señor? ¿Más desaliñada?», bromeó Valentina. El señor Romero negó con la cabeza. «Más viva. Cuando la vi en la celda de aislamiento, parecía una flor marchita que había sido forzada a crecer en el hormigón. Pero ahora, parece un árbol robusto, con raíces profundas en la tierra». Valentina sonrió levemente. Sus ojos miraron a lo lejos, observando la concurrida calle al atardecer. «Tiene razón, señor. Antes lo tenía todo. Una casa grande, muchos coches, dinero incontable, pero no tenía paz. Dormía con el enemigo, comía con la hipocresía». El señor Romero dio un sorbo al té que le había servido la señorita Ríos. «¿No se arrepiente? Si hubiera hecho un poco de trampa entonces, como le aconsejó su abogada, quizás podría haber salvado lo que quedaba de su fortuna». «No, señor, en absoluto», respondió Valentina con firmeza, sin dudarlo. «Perder mi fortuna fue un precio barato a pagar por la libertad de mi alma. Esa prisión y su ayuda me hicieron darme cuenta de que la verdadera riqueza no está en nuestra cartera, sino en quién está a nuestro lado cuando caemos». Valentina miró al señor Romero con los ojos llorosos. «Si usted no hubiera arriesgado su vida para sacar ese medallón, probablemente seguiría pudriéndome allí. Usted me enseñó que incluso en el lugar más sucio, existe el oro puro de la sinceridad». El señor Romero sonrió y le dio una suave palmada en el hombro a Valentina. «No fui yo, señora. Fue la buena acción que usted misma plantó hace 10 años. Las buenas acciones son como un boomerang, señora. No importa lo lejos que las lances, siempre encuentran la manera de volver a su dueño». El sol comenzó a ponerse, dejando un resplandor anaranjado en el horizonte occidental. Valentina sintió el corazón lleno. Ya no poseía rascacielos, pero tenía la cocina de la bendición. Tenía amigos leales como la señorita Ríos y ángeles guardianes como el señor Romero. Mientras Ricardo, atrapado tras fríos barrotes de hierro, lamentaba su oscuro destino, Valentina había encontrado la verdadera libertad en la sencillez. Ella demostró que aunque alguien sea arrojado al fango de una prisión, si su corazón es de oro, seguirá brillando al salir. Valentina terminó el día con profunda gratitud. Su vida acababa de empezar, y esta vez, sin mentiras, sin miedo y con ella al mando.